Andercel se sinceró de una forma que pocos esperaban y cambió la forma en que la veíamos para siempre. Y lo mejor de todo es que no se arrepiente de nada. ¡Qué fuerte, tíos! ¿Os acordáis de esa entrevista que dio hace un tiempo? La que se publicó en esa revista tan particular. Pues resulta que esa charla fue un antes y un después para ella, y no precisamente por lo que pensáis. A ver, seamos honestos, Hande siempre ha sido esa cara bonita, la protagonista de las novelas turcas que nos enamoran a todos. Siempre perfecta, siempre sonriendo en las alfombras rojas. Pero en esta entrevista, se soltó la melena. Habló de cosas que te dejan helado, de presiones, de expectativas, de lo difícil que es ser ella. Y no se guardó nada. Muchos pensaban que después de eso iba a estar calladita, que iba a esconderse un poco, ¿no? Que iba a querer borrar el episodio. Pues va a ser que no. Ella misma ha dicho que no se arrepiente, que le dio la vida. Imaginaos la valentía, ¿eh? Porque cuando te expones así, cuando enseñas tu lado más vulnerable, siempre hay gente que te critica, que te juzga, que te dice que te calles. Pero lo que yo creo que está pasando aquí es que Hande se dio cuenta de que su voz importaba. Que no solo era una cara bonita para la cámara, sino que tenía algo que decir. Y lo dijo. Y se sintió liberada, seguro que sí. Dejó de estar a la defensiva y empezó a ser ella misma, con sus luces y sus sombras. Lo curioso es que justo después de esa entrevista, la percepción pública de ella cambió un montón. Ya no era solo la chica perfecta, sino una mujer real con sus luchas, con sus miedos. Y creo que eso es lo que hizo que la gente conectara más con ella. A veces, la autenticidad es lo que más vende, ¿verdad? Aunque suene contradictorio. Pensad en esto, ¿cuántos famosos viven atrapados en una imagen que no les pertenece? Que tienen que ser siempre sonrientes, siempre positivos, sin derecho a un mal día o a una opinión controversial. Hande rompió ese molde. Se atrevió a ser diferente, a mostrarse tal cual es, y el resultado fue genial. La gente la respetó más, la admiró más. Y pensar que todo vino de una conversación, de unas palabras que salieron de su boca sin filtros. No sé vosotros, pero a mí me parece súper inspirador. Da igual lo que digan los demás, lo que importa es que tú te sientas bien contigo mismo, ¿no? Y ella parece que ha encontrado esa paz. Ahora, la pregunta del millón, ¿creéis que esta sinceridad le abrió puertas o le cerró otras? ¿Será que ahora la van a llamar para proyectos más arriesgados, donde pueda mostrar más de sí misma? O quizás, hay gente en la industria que prefiere a la Hande de antes, la que no da problemas. Contadme vuestra opinión. ¿Os gusta más la Hande así, tan al descubierto?